Bueno, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, qué importante es al pensar en la palabra de Dios, que la misma carta a los Hebreos nos dice que es viva y eficaz. Y esa palabra, como la mirábamos en el estudio anterior, en el griego, tiene que ver con la energía, ¿cierto? Entonces dice que la palabra de Dios es dinámica, tiene esa vida, pero nosotros entendemos, los que creemos, los que tenemos esa fe teísta, creemos en que el universo fue constituido por esa palabra de Dios. Y nos sigue diciendo el autor de la carta que lo que sucede aquí es que lo que es ahora material, lo que es ahora físico, el universo físico, fue creado de lo que no se veía. O sea, Dios trajo a la existencia por su palabra todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Al hablar del tema del principio de la creación del universo, también podemos citar Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo. Pero recordamos que tenemos ese evangelio de Juan en griego y la palabra allí es logos. Es interesante esta palabra logos. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso nos muestra que Jesús desde el principio existía con el Padre. Y aquí nos sigue diciendo que esa palabra logos en el griego significaría palabra, razonamiento, estudio, y de ahí tenemos entonces las diferentes nombres de las ciencias como la biología, la geología, etcétera. Pero también de ella derivamos la palabra lógica, ¿sí? Entonces, qué interesante porque hoy vamos a tener un acercamiento a la Biblia desde esta visión del logos. Y sin embargo, también Jesús es llamado el Logos, que es este ser creador. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia. Entonces aquí es como Juan nos presenta el Evangelio, pero también vemos que estamos citando el libro del Génesis ahí de alguna manera, porque el libro del Génesis pues también comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces existe esa equivalencia, pero aquí también Jesús aparece como ese logos que está con el Padre y que es ese ser que va a poner orden y va a crear el universo. Volviendo a Hebreos capítulo 1, nos va a decir allí esta carta que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, diría el autor de la carta, pues para ellos serían ese último tiempo cuando Cristo estuvo con ellos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, consistentemente, el Nuevo Testamento nos está mostrando cómo Jesús tomó su parte en la creación y cómo el Logos, y vemos esa palabra lógica, tengámosla en cuenta, nos va a dar esa articulación, esa base para lo que va a ser ese universo que Dios ha de crear por su palabra. También lo tenemos en Hebreos 1, versículo 8, hablando acerca de Jesús, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Nota que aquí está diciendo del Hijo, o sea que nuevamente está hablando de Jesús. Y una de las cosas que quisiera, como en esa introducción, es que pensáramos en que al hablar, bueno, estamos en el libro del Génesis, pero he querido traer esta relación de versículos para poder ubicarnos allí y mirar el papel que Cristo está tomando, está desempeñando allí. Y aquí hablando acerca del Hijo, o sea, del Hijo de Dios, o sea, de Jesús, dice que su trono es por el siglo del siglo y sigue diciendo allí acerca de este Jesús, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Bueno, entonces al seguir con nuestro estudio en el libro del Génesis, podemos decir que el primer libro de la Biblia, llamado en hebreo Bereshit, que significa en el principio, y nosotros lo conocemos con el nombre del Génesis, que significa origen. Pues este libro nos muestra el origen del universo, de la tierra y sus ecosistemas, de la humanidad, del pecado, de los idiomas, las razas y el origen del pueblo de Dios. Entonces, aquí tendríamos los dos nombres, ¿cierto? El nombre hebreo y también el nombre que nosotros conocemos más, que es el Génesis y la razón por la cual tiene este libro, este nombre del Génesis. Pero también, como lo quisiera abordar hoy, he visto una serie de estudios que escuchaba, veía en inglés, y me llama la atención porque era todo un estudio sobre la ciencia y estos conferencistas semana tras semana, siempre basados en Génesis capítulo 1. Y yo pensaba, ¿cómo pueden sacar tantos estudios de un solo capítulo de la Biblia? Bueno, el enfoque de ellos era la parte científica y veía cómo cada estudio está basado en Génesis capítulo 1, o sea, como que prácticamente la base de todos los estudios que hacían era Génesis 1. Y hoy quiero como mostrar algunas de las ideas que podemos captar de Génesis capítulo 1. Dice aquí también que Génesis nos, o sea, sirvió de inspiración para dar origen a las diferentes ramas de la ciencia. Continúa Génesis 1:24 diciendo, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿de qué queremos hablar en esta primera parte? Del surgimiento de la genética, y si notan las palabras génesis, género, genética, tienen esta misma raíz gramatical. Y al hablar de la genética, tendríamos que mencionar al sacerdote Gregor Mendel, quien es considerado el padre de la ciencia de la genética, relativa a los orígenes de las razas y las especies. Pero interesantemente, aquí en la palabra de Dios nos habla del orden con el cual cuando Dios habló, dio esta información precisa de que los seres debían estar conforme a su género, conforme a su especie. Hay personas que piensan que la Biblia y la ciencia están en oposición, nada más alejado de la realidad. Cuando nosotros miramos dónde surge la ciencia moderna, cómo se desarrolla después de la Reforma Protestante, en Holanda y también en Alemania con Kepler, pero también más se va a desarrollar en lo que es Inglaterra, en la Inglaterra puritana. Vamos a ver
que la Biblia dio ese impulso y esa base, no sobre la idea de la lógica de la filosofía de Aristóteles, sino sobre la idea de que nosotros debemos, o sea, en nuestra mente, nosotros no podemos entender la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a observar, ir a escudriñar la creación de Dios. Y es así como la Biblia y la ciencia van a estar muy interrelacionadas en sus comienzos. Gregor Mendel fue un sacerdote cristiano y científico. Él es considerado el padre de la genética y descubrió las leyes de transmisión de genes por medio de su trabajo con guisantes. Ahora, estas leyes explican adecuadamente lo que estamos leyendo en Génesis 1, 11, 24 y 25. Y tenemos aquí, podemos recordar, cómo dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado, según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. La ciencia surge en la Europa y sobre todo en los países intensamente puritanos por esta visión bibliocéntrica del orden de Dios. Esto lo está mostrando la Biblia, que nuestro Dios es un Dios altamente sofisticado y que todo lo ha creado con orden. Si bien el libro de Génesis no es exhaustivo en el tema de la creación, porque si miramos solamente dedica un capítulo al tema de la creación, la razón es porque el libro de Job, que fue escrito antes que el Génesis de Moisés, ya había sido más extenso en hablar acerca de la creación de Dios. Entonces, si queremos encontrar más detalles acerca de la visión que Dios plasma sobre su creación, sería bueno que miráramos el libro de Job, sobre todo a partir de los capítulos 30 en adelante. Pero el libro de Génesis, que sintetiza esa creación de Dios de una manera muy sencilla, sí nos está mostrando los aspectos del orden de la creación. Vemos que la creación de Dios sí avanza de acuerdo a un plan lógico, no la lógica de Aristóteles, no la lógica de nuestra mente, sino la lógica de él, la cual nosotros no podemos conocer si no la investigamos. Dice también allí en Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease o gobernase en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Bueno, si bien también este versículo tiene un sentido, podríamos hablar de tres sentidos, hoy nos vamos a enfocar en la parte material de ese versículo al hablar de la física, la dinámica y la óptica, pero también si lo tomamos en la parte espiritual, vemos cómo Juan hace ese contraste entre la luz y las tinieblas, ¿cierto? Cuando dice que la luz, dice que Jesús era la luz y que la luz brilla en la oscuridad, pero sabemos que ahí se está refiriendo a un concepto de el reino de Dios y el reino del mal, el reino de la oscuridad. Pero también Pablo habla de la luz como el conocimiento, entonces también podríamos tomar en un sentido epistemológico, ¿cierto? Cuando dice que Dios es el que ha iluminado nuestros corazones para conocer la verdad. Pero entonces quisiera que nos enfocáramos en este sentido físico de la luz. Y dice allí cómo surge estas tres ciencias que son descubiertas, son impulsadas por el mismo hombre que sería Isaac Newton. Y este hombre era intensamente estudioso de la Biblia. De hecho, llega un momento en su vida en que él prácticamente se aleja de la ciencia para dedicarse a estudiar solamente la profecía de Daniel y Apocalipsis.
Separar a Newton de la Biblia es imposible. Y su conocimiento, su claridad espectacular, de hecho se dice que ese libro que él escribe, Principia Mathematica, se considera uno de los documentos científicos más importantes de toda la historia. Pero es imposible separar su claridad con esa lectura que Newton absorbió desde su más tierna infancia. Y es así como él va a entender, como nadie antes que él, cómo funciona el movimiento, la mecánica celestial, la física, pero también la luz, estamos hablando de la luz. Y en ese tema de la luz, sus estudios con la luz le permitieron descomponerla mediante un prisma. Y así Newton se va a dar cuenta que la luz estaba compuesta por todos los colores. O sea, la luz blanca realmente es la suma del arco iris, ¿cierto? Y él lo logra demostrar en sus investigaciones. Sin embargo, para continuar con este tema de la luz como el elemento físico que Dios nos ha dado, dice aquí en Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Tal vez muchos podrían leer esos versículos sin detallar lo que Newton pudo ver. Pero vamos a entender cómo Newton, a través de la creación del cálculo, él va a entender ese orden que existe en el universo. Y como nos está diciendo aquí la Biblia, estas lumbreras son las señales para las estaciones, para días y años. O sea que habla de ciclos, habla de frecuencia, habla de sistema este versículo. Eso es lo que ve una persona como Newton allí. Por eso cuando Edmund Halley, a quien conocemos por el cometa Halley, que realmente Halley no, o sea, él sospechaba que estos cometas eran recurrentes, porque tal vez al mirar la historia miraba los reportes, pero solamente al hablar con Isaac Newton es que él entiende que efectivamente los cometas son un sistema y no como creían los griegos, y los griegos pensaban no solamente acerca de los cometas, sino de todos los astros, incluso lo que llaman planeta. La palabra planeta es una palabra que significa errante, porque la idea de ellos es que los astros, por ejemplo, nuestro planeta Tierra no tenía ninguna órbita, ningún sistema, sino que era vagabundo, era errante, pero de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios aquí, los astros tienen órbitas cíclicas bien definidas. Por eso en esta conversación que Halley va a tener con Newton, va a poder entender que efectivamente ese cometa tiene que volver a aparecer en 1759 y así es como Halley va a predecir la aparición del cometa, el cual efectivamente va a aparecer. Pero esta idea está clara porque Newton se la da, pero porque Newton la toma del orden perfecto de esa creación de Dios. Entonces así vamos a tener que este hombre, este científico, Isaac Newton, es considerado un polímata, o sea, una persona que estudiaba varias materias, filósofo, científico, inventor, teólogo, autodidacta. Pero su visión acerca del ateísmo, mucho ojo para los que piensan que la ciencia nos aleja de Dios, él va a decir, el ateísmo es tan sin sentido. Cuando miro el sistema solar, veo la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de calor y luz. Esto no sucede por casualidad. Entonces, es importante ver cómo este gran científico, algunos consideran a Newton el mejor científico de todos los tiempos, él no era ateo y por el contrario, él era un apasionado por la profecía, ¿sí?
sus estudios sobre la profecía, investigaciones sobre el libro de Daniel y Apocalipsis, fueron lo que, digamos, absorbieron sus últimos años de vida. Y algunos, yo escuchaba a algunos científicos que se lamentan de decir, bueno, ¿qué tal si Newton en vez de dedicarse a estudiar profecía y hubiera seguido con la física, la dinámica y la óptica, a dónde habría llegado? Pero la verdad es que su gran pasión era la profecía y este, por ejemplo, es uno de los libros que se podrían tener o citar acerca de las profecías de Daniel escritos por Isaac Newton y sus devocionales y sus explicaciones. De hecho, se dice que Newton escribió mucho más sobre profecía que sobre ciencia. Y es así como tenemos su concepto del ateísmo. Dice que esto es algo completamente insensato, que cuando se mira el sistema solar se ve la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de calor y luz. Eso no sucede por casualidad. Hay una anécdota alrededor de esta máquina que estamos viendo aquí, y es que había un amigo de él que no creía en Dios, no creía en esta idea. Y entonces la historia dice que Newton hizo esta máquina y cuando el amigo la vio dijo, uy, pero qué aparato más interesante, ¿quién lo habrá creado? Y Newton le dijo, pues si usted ve algo tan burdo y le parece que alguien lo debió haber creado, ¿cómo es que ve el universo y no entiende que lo tuvo que haber creado alguien mucho más inteligente? Entonces, esta es como un argumento bien potente para el que no cree en Dios. También, siguiendo ahí en Génesis 1:26, tenemos lo que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Con a medida que se fue perdiendo la influencia, digamos, bibliocéntrica en esa Europa hace 250 años aproximadamente. Entonces, digamos que con la entrada del siglo, fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, van a haber muchos filósofos que van a comenzar a apartarse más hacia la razón, hacia la lógica humana, como un retorno hacia la lógica de Aristóteles, no la lógica basada en ir a ver lo que Dios hizo, sino en sacar lo que venga de nuestras mentes. Y esto va a llevar al pensamiento fuera de esta base que tenía Newton y que tenían Boyle, Kepler y todos estos. Y vamos a llegar, por ejemplo, a 1859 con un personaje como Charles Darwin, que va a publicar un libro que expone una teoría filosófica que plantea que las especies evolucionan de otras subespecies animales. No se puede decir a carta cabal de que de que Darwin fuera ateo, porque de hecho al final de su libro él va a decir que Dios utilizó este mecanismo. Eso aparece en la última página del origen de las especies de Darwin. Sin embargo, sí es cierto que este libro dio mucho impulso al ateísmo y puso la idea de que realmente el universo no necesita de un Dios creador, sino que el universo puede ser una máquina que puede desarrollarse a sí misma por medio de leyes naturales, ¿sí? Y esto pues va a generar un gran debate. En ese momento estamos hablando de la década del 60 en Europa. Y de hecho se va a citar una contienda filosófica en la cual va a aparecer otro jugador bien importante, que es Luis Pasteur. Y Luis Pasteur es un cristiano, es un creyente. Y Luis Pasteur no acepta la filosofía de Darwin. Luis Pasteur no cree
que su idea tenga respaldo. Ahora, Pasteur va a ser el padre de la bacteriología. Y Pasteur va a hacer todos sus experimentos alrededor de cómo si se esterilizan las sustancias, el agua y otras sustancias, y se separan del ambiente, de ahí efectivamente no va a surgir nada. Y entonces Pasteur va a citar, esos dos colosos viven, son contemporáneos. Pasteur va a desafiar constantemente a Darwin. Esta respuesta nunca la va a tener porque Darwin nunca le va a dar la cara a Pasteur. Pasteur es un científico, Darwin es un filósofo, tome nota de esto. Y Pasteur está por el lado de la creencia en Dios. Sin embargo, Pasteur dice, yo no estoy tratando de mostrar nada en la Biblia, solamente estoy siguiendo el método científico y a donde me lleve, allá voy. Y hasta ahora no he encontrado ninguna evidencia científica de que Darwin tenga la razón. Pasteur fue un benefactor de la humanidad, pues no solo fue el padre de la bacteriología, la cual permitió la creación de las vacunas, las cuales han protegido a millones de vidas, también él inventó lo que hoy conocemos como la pasteurización. Y el versículo, bueno, antes de pasar al versículo favorito, vamos a mirar este relato. Dice una historia, una anécdota, de un anciano viajaba en un tren leyendo la Biblia. Un joven universitario le interrumpe preguntándole, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? El anciano le respondió, sí, por supuesto, pero este no es un libro lleno de fábulas ni de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Cree usted que estoy equivocado? Claro que está equivocado, respondió el chico. Usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la vida. Y agregó el joven, solo personas sin cultura todavía creen en esas tonterías. Usted debería conocer un poco más lo que dice la ciencia. El anciano le dijo, entonces, dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? El joven respondió, como me voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda enviar algún material científico por correo. El anciano sacó su tarjeta y se la entregó al joven. La tarjeta decía, profesor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha te vuelve a Él. Bueno, no hay que agregar que este muchacho se bajó de ese tren sintiéndose peor que una ameba, porque estaba hablando con el mejor científico de Francia. Y su versículo favorito, y que relaciona, y vemos cómo la Biblia, sin ser un libro de ciencia, es correctamente científica, citaba a Pasteur, en Cristo, en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Ronnie Starks, de la Universidad de Washington, un profesor, él hizo una investigación sobre las primeras estrellas de las diferentes ramas científicas. Estaríamos hablando que la ciencia moderna como tal no surge en la antigua Grecia, sino que surge después de la Reforma Protestante. De hecho, tenemos al primer gran científico, bueno, podríamos hablar incluso de este sacerdote Copérnico, ¿sí? Pero él, digamos, tuvo unas observaciones y sin embargo, eso es antes de la Reforma, pero ya con Kepler se va a verificar esta idea de que no es como creían los antiguos griegos, de que
no es la Biblia no enseña eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de que son los griegos los que enseñaron de que era el sol el que giraba alrededor de la tierra, y la Iglesia Católica lo absorbió y lo puso como un postulado de fe, pero ya no enseña eso. Pero luego, con las ideas de Copérnico y luego de Kepler, que va a verificar de que efectivamente es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y así las primeras, dice Ronnie Stark en su investigación, que de 52 estrellas de estas diferentes ramas científicas, el origen de la química, el origen de la física, del electromagnetismo y otras ciencias, de 52 estrellas científicas, 50 eran cristianas y 2 no eran ateas. En el caso de Halley y de Paracelso, pues no es que fueran ateos, pero no eran cristianos. Entonces, en ese orden de ideas, no se podría o no se debería decir que la ciencia es enemiga de la fe. Lo que pasa es que los ateos siempre toman el caso de Galileo Galilei, que tuvo la mala fortuna de vivir ahí en Italia y tener todas las polémicas que tuvo con el Papa. Y fue el Papa el que le hizo firmar este documento de que él tenía que maldecir la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero mientras eso, pues tenemos a un Kepler que no era perseguido en el norte de Europa, y así podríamos hablar de Boyle, que va a dar origen a la química, Newton, Lord Kelvin, y tenemos 50 personajes que todos eran creyentes. Entonces, esa es una de las ideas. Hay 3 cosas en las que tenemos que pensar. Por un lado está la verdad, que es lo que tenemos que mirar, y de estas ideas que yo les estoy dando, ya es que ustedes vayan e investiguen y verifiquen si lo que yo estoy diciendo es así o no. Y entonces ese sería, si esto es cierto, entonces la historia apoya que la ciencia no surgió ni en China, ni en Grecia, ni en África, ni en Arabia, sino en la Reforma Protestante. Y si eso es verdad, significa de que Dios, como dice Proverbios 2:5, es el que da la ciencia, y de sus labios brotan la ciencia y la inteligencia. Entonces, de ahí se desprenderían 2 ideas que tendríamos que examinar. La primera es, ¿por qué los ateos a boca llena van a decir que la ciencia se aleja de Dios? Y eso es una falsedad. Si lo que estamos investigando es cierto, entonces es una falsedad lo que sostienen los ateos modernos de que la ciencia nos aleja de Dios. Pero además, habría otro problema que mirar, y es por qué también, si por un lado los científicos, así llamados modernos, quieren alejar a la Biblia de la ciencia, el otro problema sería cómo muchos cristianos, al refugiarse en el campo de la fe, se alejan de la ciencia. Entonces digamos que el problema es doble, porque mientras los supuestos científicos se alejan de la Biblia sin ninguna razón válida, los cristianos nos alejamos de la ciencia sin ninguna razón válida. Entonces yo creo que hay un doble problema que afrontar, y es cómo los cristianos recuperamos nuestra herencia y así ayudamos a los personas que creen trabajar sobre la lógica y sobre la ciencia, que están también equivocadas en aspecto de rechazar la Biblia. Serían como algunas de las ideas que son. Bueno, aquí agrego esta información para quienes quieren hacer sus aportes. Voluntarios lo pueden hacer. Igualmente, tenemos un canal que es más académico, no estamos publicando allí muchas cosas, más que nada lo que interesa a nuestro curso, pero si usted accede a él y se suscribe y da like, es algo bueno para hacer. Entonces vamos a continuar con nuestra charla de hoy, y seguimos ahí en Génesis 1.
sea, todo lo de hoy va a ser Génesis 1 y 2, ¿sí? Y dice allí, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, yo no estoy siendo exhaustivo en cada versículo del Génesis, porque de pronto la charla se volvería muy larga y tal vez para algunos llegar a ser hasta 1 hora. Estoy resaltando algunos aspectos para hablar de algunas ramas de la ciencia. De aquí, de este versículo, tenemos la base para una ciencia, tal vez algunos de ustedes no la conocen, tal vez otros sí la han escuchado, y es la quimiurgia, que es la aplicación industrial de materias primas vegetales. Entonces, ¿cómo surge esta idea? Esta idea nace en el corazón de un genio de raza negra que nació siendo un esclavo. Aquí hay una estampilla que le dedicó el gobierno de los Estados Unidos a él, George Washington Carver. Y él es considerado el padre de la quimiurgia o también quimergia. ¿Sí? La he buscado en internet, pues en el video que ustedes escuchan ahora, van a escuchar, van a hablar de la quimergia, pero realmente yo la he encontrado más como quimiurgia en la red. Entonces vamos a ver el video, un video resumido, que ha sacado maravillas modernas para dedicado a lo que es el trabajo de George Washington Carver. En el verano de 1920, la Asociación de Jóvenes de Blue Ridge, Carolina del Norte, invitó al profesor Carver a hablar en su escuela de verano. Contó a estos jóvenes: hace años entré en mi laboratorio y dije, querido creador, por favor dime, ¿para qué fue hecho el universo? Y el gran creador respondió, ¿quieres saber demasiado para esa pequeña mente tuya? Pregunte algo más de acuerdo a tu tamaño, hombrecito. Entonces le pregunté, pues, por favor, creador, dime para qué fue hecho el hombre. Una vez más el creador me respondió, todavía estás pidiendo demasiado. Reduce el alcance y mejora la intención. Así que le pregunté, por favor, mi creador, ¿me dirás para qué fue hecho el cacahuate? Eso es mejor. Pero aún así, la respuesta es infinita. ¿Qué quieres saber sobre el cacahuate? Señor creador, ¿puedo hacer leche del cacahuate? Me contestó, ¿qué clase de leche quieres? ¿Buena leche, como de vaca, o leche barata? La buena, mi señor, le respondí. Entonces el gran creador me enseñó a desarmar el cacahuate y a armarlo de nuevo. De este proceso surgieron toda esa miriada de productos que han salido de mi laboratorio. El 21 de enero de 1921, a petición de la Asociación de Productores de Cacahuates, el Dr. Carver se presentó ante un comité de la Cámara Federal de Diputados en Washington, D.C. George expuso sobre los muchos usos potenciales del cacahuate como un medio para mejorar la economía del sur. Inicialmente le dieron solo 10 minutos para hablar, pero el Dr. Carver cautivó tanto al comité que el presidente le dijo, adelante hermano, tu tiempo es sin límite. George habló durante 1 hora y 45 minutos explicando los muchos productos alimenticios derivados del cacahuate. Les dijo, si vamos al primer capítulo de Génesis, podemos ver con mucha claridad la intención de Dios al decir, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, os serán para comer. Esto es lo que quiere decir, para comer. Hay todo allí para fortalecer y nutrir y mantener el cuerpo vivo y saludable. El presidente del comité preguntó a Carver, Dr. Carver, ¿cómo aprendiste todas estas cosas? El Dr. Carver le respondió, de un viejo libro. ¿Qué libro?, preguntó el presidente. Carver respondió, la Biblia. El presidente preguntó, ¿la Biblia nos habla sobre cacahuates? No, señor, respondió Carver, pero nos habla del Dios que hizo el cacahuate. Yo le pedí que me enseñara qué hacer con el cacahuate y lo hizo. Había ganado muchos reconocimientos, pero siempre expresaba que quería que Dios fuese honrado por su vida.
conmueve, y yo creo que Carver debe ser el ícono que los maestros debemos usar en Latinoamérica. Y en Estados Unidos también, ¿no? Con ese tema de BLM, pero acá pues con el tema de la victimización, y con la victimización, y con esa victimización pues ya quieren sacar a los españoles y cambiar el nombre, y entonces ahora los únicos que valen son los negros y los indios y los pobres, y no estoy siendo discriminatorio con eso, por el contrario, estamos teniendo un ícono. Y si miráramos toda la historia, lo del rechazo en la universidad, le aprobaron la solicitud y cuando le vieron que era negro lo devolvieron. Luego cuando él trabajó por sus libros y cuántas veces le quitaron los libros, que porque los negros no podían comprar libros, sino que tenían que ser robados. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no quiero decir que lo que a él le pasó fue bueno, para nada. Para nada, pero creo que es un símbolo para todos nosotros de, una vez veía una fábula con mi hijo y en esa fábula del colegio y aprendí, ¿no? No pierdas en lamentaciones el tiempo de encontrar soluciones, ¿sí? Y eso que dijo Santiago me parece tremendo. Su corazón no fue como el de los otros esclavos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los chicos y a la gente de nuestra tierra, que no tengan corazón de esclavo, porque Dios sacó no a negros de Egipto, sacó a otra gente de Egipto, pero el corazón de ellos era un corazón de esclavo y por eso no entraron en la tierra. Entonces, ya tenemos una nueva rama científica que está, y siempre al mirar esas historias, miro sus versículos bíblicos favoritos, ¿cierto? El versículo favorito de él es: os he dado, Génesis 1 al final, os he dado toda planta que da fruta, que da semilla para comer. Sí, en su laboratorio él va a encontrar laboratorio hecho prácticamente sacado de un basurero, 300 derivados del maní, 100 derivados de la papa, 100 derivados de la soya, entre ellos el biodiesel, las pinturas, alimentos, calefactores para planchas, incluso el Instituto Carver hoy en día está trabajando en la comida que llevan los astronautas al espacio. Cualquier línea de uno de sus productos vale una fortuna. Carver fue el responsable de levantar la economía del sur de los Estados Unidos. Recuerden que los negros, cuando fueron liberados, y la mayoría de ellos tenían el apellido de George Washington, o nombre George Washington, porque fue Washington quien les dio esta libertad. De hecho, el que le llevó al instituto también se llamaba Booker T. Washington. Pero luego tenían el problema de una cantidad de personas de raza negra que habían sido liberadas, pero no encontraban la manera de resolver su economía, o sea que seguían siendo dependientes de un sistema. Hay una palabra que Dios nos da en 1 Corintios 10, y creo que si la aplicamos a la Biblia, nos sirve para todas las áreas. Dice 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios 10, 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación, podríamos también decir que no ha sobrevenido ningún problema que no sea de este mundo, que no sea humano. Pero fiel es Dios, que no dejará que ese problema o esa tentación los abrume más de lo que pueden resistir, sino que juntamente con el problema dará la salida. Entonces, la visión que nosotros podemos tener por la palabra de Dios es que no existen problemas sin solución. Y esa es la visión que inspiró a esas personas. No existe un problema que no tenga solución. Pero la solución la tiene Dios. Entonces debemos hacer lo que hacía Carver sencillamente, como él decía: en mi laboratorio no entran libros, me pongo a orar, y en el momento que comienzo a trabajar, Dios me va dando el método. Entonces, téngalo claro, no existen problemas sin solución, sino que las respuestas todas vienen de Dios. Entonces, todos los problemas tienen una solución y Dios tiene la solución. Surgimiento de la economía.
hablar del reino de Dios, seguimos en Génesis 1:31, dice la palabra que todo es bueno en gran manera. Entonces nuestra visión del mundo natural debe ser una visión de que la creación es buena en gran manera. La materia es buena, no tenemos la visión gnóstica de un mundo material malo, malvado, sino que nuestra visión del mundo material como mundo espiritual es que la creación es buena. La maldad, como dijo Jesús en Marcos 7, brota del corazón del que ve. La maldad no está en la creación, la maldad brota del corazón de la persona que está viendo, o la bondad. Carver vio en un basurero un laboratorio. Carver vio en la soya una industria que podría levantar toda la economía del sur de los Estados Unidos. La creatividad, los negocios, está en el corazón del que ve, en la mente del que ve. Por eso es cierto lo que dice nuestro Señor acerca de ese concepto de la economía, que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. También nos dice Génesis 2, recordamos que el reino de Dios está en Génesis 1 y 2, que Dios crea la semana, la Biblia habla del concepto de semana, y esa semana debe ser un sistema. Dios es el creador de los sistemas, sistemas para todo, en los astros, en las plantas, en el tiempo. Entonces debemos manejar nuestros tiempos en esa proporción de 6:1. La creatividad de Dios es infinita y nos inspira. Dios crea ex nihilo, todo viene de la nada, la palabra de Dios. Y esta idea de capitalismo viene de esa palabra caput, mente, que es el origen del capitalismo y que va también a surgir con la reforma protestante, y es la riqueza de la mente. Ese es el mandamiento cuarto, que nos dice que debemos trabajar conforme a la imagen de Dios. En Éxodo 21 se dice que no debemos tener mente de esclavos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. El trabajo no se debe concebir como una esclavitud. El trabajo, de acuerdo a Génesis, de acuerdo a Éxodo, a Génesis 1, a Génesis 2, 1 al 3, y a Éxodo 20, del 9 al 13, debe ser concebido como la capacidad de recrear el mundo. Entonces, así es como esta gente veía el mundo. La palabra Edén, Dios crea al ser humano en un jardín de delicia, la creación. Algunos dicen que estamos en el infierno, que el infierno está aquí. Dios nos creó en un paraíso. Esta tierra es un paraíso, y esa es la visión que debe haber en nuestro corazón. Es un lugar de delicia, de alegría y de abundancia. El Edén era un lugar lleno de ríos, un río que se partía en 4 ríos, y esos son el río Tigris, Éufrates, Pisón, Gihón. Nos habla de la vida. Sabemos que el agua, hay una relación lógica entre la vida y el agua, y Jesús mismo decía que él era el agua de vida. Entonces, en el reino de Dios, la riqueza es tanto física como espiritual. Y dice Génesis 2, del 11 al 12, que esos ríos iban a tierra de oro de muy buena calidad, de bedelio y de ónice. Dice esta traducción: el primer río se llama Pisón, el cual recorría toda la tierra de Javila, donde había oro de muy buena calidad. También allí había plantas con que se hacen perfumes muy finos y piedras preciosas. Entonces, nuestro concepto debe recuperar esa idea que tuvieron los fundadores, los hombres con mente reformada, ¿cierto? Que luego van a crear Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Pero es la visión de que el Señor nos ha dado grandes riquezas en el lugar donde estamos. Y es nuestra visión la que debe transformar ese entorno, ¿sí? Nuestro Dios no es un ser mezquino, ni mucho menos. Esa palabra economía
la tenemos del griego oikonomia, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y también allí en Génesis 2:15 dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero allí en el hebreo, que es como está escrito Génesis, la palabra para trabajo es abodá, y esa palabra es tanto trabajo como adoración. Entonces, la idea del trabajo para ellos es que se adora cuando se hace un trabajo de buena calidad, se está rindiendo adoración a Dios, trabajo justo, trabajo creativo. Y la economía, entonces, es la unión de las palabras oikos, griego, casa, y nomos, las leyes de la casa. Entonces, nuestra casa es el planeta y debemos hacerlo florecer. Otra idea que también se va a machacar mucho, Martín Lutero y los reformadores, es la idea de la vocación. Somos llamados por Dios a un trabajo de vida. La palabra vocación viene del latín vocare, que es llamar. Profesión también es una palabra religiosa. Estas dos son palabras que salen de un entorno espiritual. La profesión, de hecho, todavía en algunas iglesias antiguas se habla de la profesión de fe, que tiene que ver cuando la persona se levanta y va al altar y dice, yo quiero que Cristo sea mi Señor. Estas ideas, vocación y profesión, tienen un origen religioso cristiano, ¿sí? Y Pablo va a decir, en la carta a los Hebreos dice, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Así ha traducido la Reina Valera. O sea, Cristo es el profesional modelo para nosotros, ¿sí? Él es el profesional al cual nosotros hemos recibido ese vocal, ese llamamiento a seguir. Y como lo va a decir Pablo en Efesios 4:1, yo pues preso del Señor, le ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Entonces, aquí tenemos que Carver salió de una profesión, o sea, tenía un título ya como profesor, lo había logrado superarse, le dieron una cátedra en una universidad, el mejor agrónomo de Estados Unidos en el momento, profesor. Sin embargo, salió de ese lugar porque tuvo un llamado de Dios a ayudar a sus semejantes, ¿sí? Entonces, así voy cerrando. Nosotros también estamos en un paraíso, ¿sí? Estamos en un paraíso y creo que si atendemos mejor a la palabra de nuestro Señor, que dice que si nosotros permanecemos en su palabra, en su instructivo, llegaremos a ser realmente sus discípulos. Sabemos que Jesús también se puede ufanar de ser un hombre que sale de la nada, porque pues, era un carpintero, un hombre que no nació en la pobreza, que nunca tuvo recursos, ni fue a la universidad, ni se estudió con gente importante, ni nada. Sin embargo, es el centro de la historia y dividió la historia en 3 años. Entonces, es un modelo de eficiencia total, absoluto, insuperable, inigualable. Y él nos dice que al ser sus discípulos, al aprender a aplicar el método, podemos conocer la verdad y la verdad nos traerá libertad. Esa libertad económica, en el caso de Carver, que trajo a sus semejantes, nosotros también tenemos esa responsabilidad de llevarla a nuestros semejantes. En el caso de Newton, esa libertad me gusta mucho cuando se habla de Newton, que dice que él sacó al mundo de la oscuridad y lo trajo a la luz de la razón, de la ciencia, libertad de la ignorancia, etcétera, etcétera. Entonces, conocer la verdad nos hace libres.